Inducción Hombre Nuevo SSTM a 2026. Bienvenido a esta inducción de Hombre Nuevo en seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente. Antes de iniciar, quiero que recuerdes algo muy importante: esta inducción no es solo un requisito para ingresar a trabajar. Esta inducción es el primer paso para integrarte a una cultura preventiva, responsable y comprometida con la vida. Durante los próximos minutos vamos a revisar los principios básicos que debes conocer antes de iniciar tus actividades. Hablaremos de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente, control de riesgos, trabajos de alto riesgo, emergencias, equipos de protección personal, tránsito, señalización, manejo de residuos y responsabilidades del trabajador. La idea no es que memorices todo como si fuera una clase teórica. La idea es que comprendas cómo actuar, cómo prevenir y cómo tomar buenas decisiones cuando estés en campo, en oficina, en taller, en una vía, cerca de maquinaria, en un puente o en cualquier frente de trabajo. Mientras avanzamos, imagina que cada tema se relaciona con una pregunta sencilla: ¿qué puedo hacer yo para evitar un accidente, cuidar mi salud, proteger a mis compañeros y cuidar el ambiente? Esa pregunta debe acompañarte siempre. Al finalizar esta inducción, deberás tener claro que la seguridad no depende solamente del supervisor, del área SSTM o de la empresa. La seguridad también depende de ti, de tus decisiones, de tu actitud y de tu compromiso diario. Presentación institucional. En esta primera parte nos ubicamos en el contexto de la empresa y del sistema de gestión. Cuando una organización desarrolla trabajos en mantenimiento, conservación, mejoramiento de puentes, vías, obras de arte en carreteras, señalización vial o alquiler de maquinaria, trabaja en entornos donde existen riesgos importantes. Por eso, cada trabajador que ingresa debe conocer cómo se organiza la prevención y cuáles son las reglas básicas para trabajar de manera segura. En este punto quiero que observes la presentación y pienses: desde hoy, no solo formas parte de un equipo operativo, también formas parte de un equipo que debe proteger vidas, equipos, procesos y el ambiente. Esta inducción busca darte una base común para que todos hablemos el mismo idioma preventivo. Cuando digamos peligro, riesgo, control, IPER-C, ATS, PETAR, incidente o emergencia, todos debemos entender lo mismo y actuar de forma ordenada. ¿Quiénes somos? La empresa desarrolla y ejecuta proyectos vinculados al mantenimiento, conservación y mejoramiento de puentes y vías, obras de arte en carreteras, señalización vial y alquiler de maquinaria. Este tipo de actividades exige personal competente, responsable y preparado para enfrentar condiciones cambiantes. En una obra vial, por ejemplo, el entorno puede cambiar en minutos. Puede aumentar el tránsito, cambiar el clima, ingresar maquinaria, aparecer peatones, generarse polvo, ruido, residuos o interferencias con terceros. En un puente, además, pueden existir trabajos en altura, trabajos en caliente, uso de herramientas eléctricas, circulación de vehículos y exposición a caída de objetos. Por eso, el talento humano es clave. Tener experiencia técnica es importante, pero no es suficiente. También se necesita compromiso con los valores corporativos, respeto por las normas, cuidado del medio ambiente, responsabilidad social y una prioridad clara: primero la seguridad. Cuando hablamos de prioridad en seguridad, no significa que la producción no sea importante. La producción es importante, la calidad es importante, el cumplimiento es importante, pero nada de eso puede estar por encima de la vida y la salud. Una tarea puede esperar. Una entrega puede reprogramarse. Una actividad puede detenerse. Pero una lesión grave, una fatalidad o un daño ambiental pueden cambiar la vida de muchas personas. Por eso, desde esta inducción, queremos que entiendas que trabajar bien no significa solo terminar rápido.
Trabajar bien significa terminar con calidad, sin accidentes, sin dañar el ambiente, sin improvisar y respetando los controles establecidos. SGM es una empresa certificada en ISO 9001, ISO 45001 e ISO 14001. La empresa cuenta con certificaciones importantes en sistemas de gestión, ISO 9001 para calidad, ISO 45001 para seguridad y salud en el trabajo, e ISO 14001 para medio ambiente. Estas certificaciones no son solo diplomas o sellos para mostrar. Representan compromisos formales con una forma ordenada, medible y responsable de trabajar. ISO 9001 nos orienta a cumplir requisitos, mejorar procesos y entregar servicios con calidad. En la práctica, esto significa hacer las cosas de manera planificada, registrar lo que corresponde, corregir desviaciones y buscar la mejora continua. ISO 45001 está enfocada en prevenir lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo. Esto implica identificar peligros, evaluar riesgos, implementar controles, capacitar al personal, investigar incidentes y promover la participación de los trabajadores. ISO 14001 se enfoca en proteger el ambiente. Nos ayuda a identificar aspectos ambientales como generación de residuos, consumo de recursos, emisiones, derrames, ruido o uso de sustancias peligrosas y a controlar los impactos que pueden producirse. La clave es entender que calidad, seguridad, salud y ambiente no trabajan por separado. Todo está integrado. Un trabajo mal planificado puede generar retrasos, accidentes, residuos, reclamos del cliente y daños al entorno. Un trabajo bien gestionado, en cambio, protege a las personas, mejora la productividad, reduce pérdidas y fortalece la confianza del cliente. Por eso, desde tu primer día, debes asumir que eres parte activa del sistema de gestión. Cada vez que cumples un procedimiento, llenas correctamente un formato, reportas una condición insegura o segregas un residuo, estás contribuyendo a que el sistema funcione. Política del Sistema Integrado de Gestión. La política del Sistema Integrado de Gestión es una declaración de compromiso. Resume la intención de la empresa frente a la calidad, la seguridad, la salud en el trabajo y el ambiente. Cuando una empresa tiene una política integrada, está diciendo que sus actividades deben realizarse con responsabilidad, cumpliendo requisitos legales, requisitos del cliente, estándares internos y compromisos asumidos con sus trabajadores y partes interesadas. Para que esta política tenga valor, no basta con que esté publicada o firmada por la gerencia. Debe convertirse en acciones concretas. Por ejemplo, planificar antes de ejecutar, respetar los controles operacionales, usar correctamente los equipos de protección personal, prevenir la contaminación, reportar incidentes, cuidar las herramientas, cumplir los procedimientos y participar en capacitaciones. Desde el punto de vista del trabajador, la política se puede resumir de una manera sencilla. Hacer el trabajo bien, hacerlo seguro y hacerlo cuidando el ambiente. Aquí aparece un concepto clave, proceso. Un proceso es un conjunto de actividades que se relacionan entre sí y transforman entradas en resultados. En una obra, por ejemplo, una actividad puede iniciar con planificación, autorización, inspección de herramientas, señalización, ejecución, supervisión, orden y limpieza, y cierre de actividad. Si una parte del proceso falla, puede fallar todo. Por eso debemos respetar el orden de trabajo. La prevención no empieza cuando ocurre el accidente. La prevención empieza desde la planificación. Antes de iniciar una tarea debemos preguntarnos, ¿qué vamos a hacer? ¿Con qué recursos? ¿Qué peligros existen? ¿Qué controles se necesitan? ¿Quién autoriza? ¿Qué hacemos si ocurre una emergencia? Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo es uno de los documentos más importantes para todo trabajador.
Este reglamento contiene obligaciones, derechos, responsabilidades, prohibiciones y lineamientos que deben cumplirse dentro de la organización. Es importante entender que el reglamento no existe para sancionar por sancionar. Existe para ordenar la convivencia laboral y prevenir accidentes. Cuando una regla está escrita en un reglamento, normalmente responde a una experiencia, a un requisito legal, a una condición de riesgo o a una necesidad de control. Por ejemplo, si el reglamento exige usar casco, chaleco reflectivo, lentes de seguridad o botas, no es por formalidad. Es porque existen riesgos reales de caída de objetos, atropello, proyección de partículas, golpes, cortes o impactos. Si se exige no ingresar a un área sin autorización, es porque puede haber energías, maquinaria, excavaciones, tránsito o sustancias peligrosas. Cada trabajador debe conocer el reglamento, cumplirlo y consultarlo cuando tenga dudas. También debe comprender que incumplir una norma de seguridad no solo lo expone a una medida disciplinaria, lo expone principalmente a sufrir un accidente o generar daño a otra persona. Una buena práctica es revisar el reglamento con mentalidad preventiva. No preguntarse qué me prohíben, sino qué me está ayudando a evitar esta norma. Cuando entendemos el motivo de la regla, es más fácil cumplirla con convicción y no solamente por obligación. Derechos y obligaciones de trabajadores y supervisores. En seguridad y salud en el trabajo existen derechos y obligaciones. Ambos van juntos. No podemos hablar solo de derechos sin hablar de responsabilidades, ni podemos exigir responsabilidades sin reconocer los derechos de los trabajadores. Como trabajador, tienes derecho a recibir información, capacitación, consulta y participación en materia preventiva. Tienes derecho a conocer los peligros de tu trabajo, los riesgos asociados, los controles establecidos y la forma segura de realizar tus actividades. También tienes derecho a reportar condiciones inseguras y a detener o no iniciar una actividad cuando exista un riesgo grave e inminente. Pero junto con esos derechos existen obligaciones. Debes participar activamente en las capacitaciones, cumplir las normas, usar correctamente los equipos de protección personal, cuidar tu salud, no generar riesgos para ti ni para otros, y respetar las instrucciones de seguridad. Los supervisores también tienen responsabilidades importantes. Deben planificar, verificar condiciones, asegurar que el personal tenga los recursos necesarios, comunicar riesgos, corregir desviaciones y liderar con el ejemplo. Un supervisor no solo controla producción. También debe controlar seguridad, calidad y ambiente. La seguridad funciona cuando todos cumplen su rol. El trabajador identifica, reporta y cumple controles. El supervisor verifica, corrige y lidera. El área es más asesora, acompaña y monitorea. La gerencia proporciona recursos y dirección. Si alguno falla, el sistema se debilita. Derechos y obligaciones de los trabajadores. Revisemos ahora algunas obligaciones del trabajador con mayor detalle. Primero, participar activa y responsablemente en la capacitación y difusión de normas, programas y planes de seguridad. Esto significa que una capacitación no debe tomarse como una pérdida de tiempo. Cada charla, inducción, entrenamiento o simulacro busca prepararte para situaciones reales. Participar no es solo estar presente. Participar es escuchar, preguntar, opinar, practicar y aplicar lo aprendido. Segundo, ejercer el derecho a la información, consulta y participación. Si no entiendes una instrucción, pregunta. Si no conoces un procedimiento, solicítalo. Si observas un peligro, repórtalo. Un trabajador preventivo no se queda callado frente a una duda importante. Tercero, conservar tu propia salud y seguridad. Esto implica cuidarte físicamente, usar tus equipos de protección, respetar tus límites, evitar bromas pesadas, no trabajar bajo efectos de alcohol o drogas,
Y comunicar si una condición de salud puede afectar tu desempeño seguro. Cuarto, evitar generar riesgos capaces de producir un accidente para ti, tus compañeros o terceras personas. A veces el riesgo no nace de una máquina ni de una herramienta, sino de una decisión humana. Retirar una guarda, cruzar por una zona no autorizada, dejar cables atravesados, omitir una señal, usar una herramienta dañada o acelerar una tarea sin control. Quinto, cumplir normas, reglamentos e instrucciones de seguridad impartidas por la empresa. Esto incluye procedimientos, permisos, señalización, uso de EPP, orden y limpieza, cuidado ambiental y comunicación de eventos. Quiero que recuerdes esta idea: cada trabajador tiene el poder de prevenir. Un reporte oportuno, una pregunta antes de iniciar, una pausa para revisar el equipo o una decisión de detener una actividad pueden evitar un accidente grave. Peligro. Ahora vamos a revisar un concepto fundamental: peligro. Un peligro es una situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos o al ambiente. Dicho de forma sencilla, peligro es todo aquello que tiene el potencial de causar daño. En una obra vial, un vehículo en movimiento es un peligro. Una excavación abierta es un peligro. Una herramienta cortante es un peligro. Un cable pelado es un peligro. Una superficie resbalosa es un peligro. El ruido, el polvo, los gases, una carga suspendida, una sustancia química o una altura sin protección también son peligros. El peligro existe aunque todavía no haya ocurrido un accidente. Por eso es tan importante aprender a observar. Muchas veces el accidente no aparece de la nada. Antes hubo señales, una condición insegura, una práctica incorrecta, una advertencia ignorada, un control faltante o una tarea mal planificada. Te invito a practicar mentalmente. Cuando llegues a un área de trabajo, no ingreses de manera automática. Mira alrededor. Pregúntate: ¿qué puede golpearme? ¿Qué puede cortarme? ¿Qué puede atraparme? ¿Qué puede hacerme caer? ¿Qué puede intoxicarme? ¿Qué puede atropellarme? ¿Qué puede contaminar el ambiente? Identificar peligros es el primer paso de la prevención. No se puede controlar lo que no se identifica. Y no se puede identificar lo que no se observa con atención. Riesgo. El segundo concepto clave es riesgo. El riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daño a las personas, equipos o ambiente. En otras palabras, el peligro es la fuente de daño, y el riesgo es la posibilidad de que ese daño ocurra. Pongamos un ejemplo. Una escalera defectuosa es un peligro. El riesgo aparece cuando una persona la usa y puede caer. Una vía con tránsito vehicular es un peligro. El riesgo aparece cuando el trabajador se ubica cerca del flujo de vehículos sin señalización, sin barrera o sin chaleco reflectivo. Una sustancia química inflamable es un peligro. El riesgo aparece cuando se almacena cerca de una fuente de calor o sin ventilación. El riesgo depende de varios factores: la exposición, la frecuencia, la severidad del daño posible y la eficacia de los controles. No es lo mismo cruzar una vía señalizada una vez, que trabajar 8 horas al borde de una calzada sin barreras. No es lo mismo manipular un producto químico con guantes y ventilación, que hacerlo sin protección y sin conocer la ficha de datos de seguridad. Por eso evaluamos riesgos. No basta con decir hay peligro. Debemos analizar qué tan probable es que ocurra un daño, qué tan grave podría ser y qué controles necesitamos. Una idea importante. El riesgo cero no siempre existe, pero el riesgo sí puede reducirse. La meta es trabajar con riesgos controlados, no con riesgos ignorados. Actos y condiciones subestándares. Ahora hablemos de las causas inmediatas, actos subestándares y condiciones subestándares.
Un acto subestándar es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente. Por ejemplo, usar una herramienta sin inspeccionarla, retirar una protección, no usar lentes, cruzar por una zona no autorizada, manipular una carga de forma incorrecta, hacer bromas durante el trabajo, operar un equipo sin autorización o ingresar a un área restringida. Una condición subestándar es toda condición en el entorno de trabajo que puede causar un accidente. Por ejemplo, un piso resbaloso, una excavación sin protección, una herramienta en mal estado, un cable expuesto, falta de iluminación, señalización insuficiente, desorden, residuos acumulados, ausencia de extintor o una baranda dañada. ¿Por qué es importante diferenciar ambos conceptos? Porque nos ayuda a actuar. Si observamos un acto subestándar, debemos corregir la conducta, comunicar, reforzar la capacitación y detener la actividad si es necesario. Si observamos una condición subestándar, debemos eliminarla, aislarla, señalizarla, reportarla o implementar controles. Pero cuidado, no se trata de buscar culpables. La prevención moderna busca entender por qué ocurrió la desviación. Tal vez el trabajador no fue capacitado, tal vez no tenía herramienta adecuada, tal vez había presión de tiempo, tal vez el procedimiento no era claro, tal vez faltó supervisión. El objetivo no es señalar con el dedo. El objetivo es aprender, corregir y evitar que se repita. En este momento, imagina la siguiente escena: un trabajador realiza mantenimiento en vía, cerca del tránsito, sin conos suficientes y sin banderillero. ¿Qué vemos? Hay condiciones subestándares, como falta de señalización y falta de control colectivo. También puede haber actos subestándares, como iniciar la tarea sin verificar el área. La prevención exige identificar ambas cosas. Jerarquía de control. La jerarquía de control nos ayuda a decidir qué medidas son más efectivas para reducir un riesgo. No todos los controles tienen el mismo nivel de protección. El control más efectivo es la eliminación. Si podemos eliminar el peligro, eliminamos el riesgo desde la fuente. Por ejemplo, si una tarea en altura puede hacerse desde el nivel del suelo usando una herramienta extensible, eliminamos la exposición a caída. El segundo nivel es la sustitución. Consiste en cambiar algo peligroso por algo menos peligroso. Por ejemplo, reemplazar un producto químico más agresivo por otro menos peligroso, o cambiar una herramienta manual por una que reduzca el esfuerzo o la exposición. El tercer nivel son los controles de ingeniería. Aquí se incluyen barreras físicas, guardas, sistemas de ventilación, líneas de vida, barandas, encapsulamientos, sistemas de bloqueo, iluminación y dispositivos que separan a la persona del peligro. El cuarto nivel son los controles administrativos. Incluyen procedimientos, permisos, capacitación, señalización, rotación de personal, supervisión, checklists, ATS, y per se, horarios de trabajo, instructivos y autorizaciones. Finalmente está el EPP, Equipo de Protección Personal. El EPP es necesario, pero es el último nivel de control porque depende mucho del uso correcto por parte de la persona. Un casco no elimina la caída de objetos, solo ayuda a reducir el daño. Un respirador no elimina el polvo, protege si está bien seleccionado, ajustado y mantenido. Por eso, cuando evaluemos una actividad, no debemos pensar solo en qué EPP me pongo. Debemos pensar primero: ¿se puede eliminar el peligro? ¿Se puede sustituir? ¿Se puede aislar? ¿Se puede controlar con ingeniería? ¿Qué procedimiento se requiere? ¿Qué EPP complementa el control? Una regla práctica: mientras más arriba esté el control en la jerarquía, más efectivo será. Y per se. Y per se significa identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. Es una herramienta fundamental para la gestión preventiva.
La matriz IPER permite identificar los peligros asociados a una actividad, evaluar los riesgos y establecer controles para minimizar o eliminar esos riesgos. No es un documento para llenar por cumplir. Es una herramienta para pensar antes de actuar. Por ejemplo, si vamos a realizar mantenimiento en una vía, el IPERC puede identificar peligros como tránsito vehicular, exposición a ruido, polvo, maquinaria en movimiento, condiciones climáticas, manipulación de herramientas, posturas forzadas y contacto con terceros. Luego se evalúa el riesgo, probabilidad, severidad y nivel de exposición. Finalmente se definen controles. Señalización temporal, barreras, banderilleros, chalecos reflectivos, capacitación, procedimientos, pausas activas, EPP y supervisión. El EPERC debe ser conocido por quienes realizan la tarea. No sirve que esté archivado si el trabajador no lo entiende. Por eso, antes de iniciar actividades, el supervisor debe comunicar los peligros principales y los controles obligatorios. También es importante actualizar el IPERC cuando cambian las condiciones. Si cambia el clima, si ingresa una nueva maquinaria, si se modifica el método de trabajo, si aparece un nuevo peligro o si ocurre un incidente, se debe revisar la evaluación. La idea central es esta: antes de ejecutar, piensa. Durante la ejecución, verifica. Después de terminar, aprende y mejora. ATS, Análisis de Trabajo Seguro. El ATS, o Análisis de Trabajo Seguro, debe realizarse antes de cada actividad crítica o actividad no rutinaria que requiera una revisión específica de riesgos. Mientras el EPROSI puede ser una herramienta más general o planificada, el ATS se enfoca en la actividad específica del día. Nos ayuda a dividir el trabajo en pasos, identificar peligros en cada paso y establecer controles antes de iniciar. Por ejemplo, si hoy se realizará soldadura en una estructura de puente, el ATS debe considerar preparación del área, traslado de equipos, inspección de herramientas, control de material combustible, uso de extintor, ventilación, protección visual, protección respiratoria si aplica, permisos, delimitación, comunicación y plan de emergencia. El ATS debe realizarse con participación del personal involucrado. No debe llenarlo una sola persona en escritorio sin mirar el área. Lo ideal es elaborarlo en campo, frente a la actividad, con el equipo de trabajo, revisando condiciones reales. El ATS es una pausa preventiva. Y esa pausa puede salvar vidas. Un ATS bien realizado debe responder 3 preguntas: ¿cuáles son los pasos de la tarea? ¿Qué peligros existen en cada paso? ¿Y qué controles aplicaremos antes y durante la ejecución? También debe quedar claro quién participa, quién supervisa, qué equipos se usarán, qué EPP es obligatorio, qué permisos se requieren y qué hacer en caso de emergencia. Si durante la actividad aparece un nuevo riesgo, no se sigue trabajando como si nada. Se detiene la tarea, se revisa el ATS, se actualizan controles y recién se continúa cuando las condiciones sean seguras. Nunca firmes un ATS sin haberlo leído y entendido. Tu firma significa que conoces los riesgos y controles. Si tienes dudas, pregunta antes de iniciar. PETAR, Permiso Escrito para Trabajo de Alto Riesgo. El PETAR es el permiso escrito para trabajo de alto riesgo. Este documento permite autorizar trabajos en zonas o actividades peligrosas, buscando prevenir y reducir al mínimo la posibilidad de accidentes. Un PETAR no reemplaza al procedimiento ni al ATS. Los complementa. El PETAR confirma que una actividad de alto riesgo ha sido revisada, que se han implementado controles, que el personal está autorizado y que se cumplen las condiciones para iniciar. Entre los trabajos que pueden requerir PETAR están los trabajos en altura, espacios confinados, trabajos en caliente, excavaciones, izaje de cargas, trabajos eléctricos, trabajos con energías peligrosas o actividades especiales definidas por la empresa.
Antes de aprobar un PETAR se debe verificar el área, los equipos, las condiciones ambientales, el personal, la capacitación, el EPP, las herramientas, los controles colectivos, el plan de emergencia y la comunicación. Si algo no está conforme, el trabajo no debe iniciar. Una regla simple: si el trabajo es de alto riesgo, no se improvisa. Se planifica, se autoriza, se controla y se supervisa. Recuerda que el permiso tiene una vigencia y condiciones específicas. Si cambia el turno, cambia el área, cambia el clima, cambia el método o aparece un peligro nuevo, el permiso debe revisarse. Un permiso no es un cheque en blanco para trabajar en cualquier condición. Seguridad durante disturbios por terceros. En algunos proyectos pueden presentarse protestas, reclamos, paros o situaciones de tensión con terceros. Frente a estos escenarios, el protocolo de protección es claro: retirarse del área de trabajo hacia un lugar seguro, evitando cualquier enfrentamiento o discusión. Está estrictamente prohibido confrontar a manifestantes o terceros. Ningún trabajador debe exponerse a una agresión física, verbal o a una situación que pueda escalar. La seguridad personal está por encima de la continuidad de la actividad. Si observas presencia de personas alteradas, bloqueo de vías, manifestaciones, reclamos o cualquier situación social de riesgo, informa de inmediato al supervisor. Mantén la calma, evita agravar o provocar, no respondas insultos, no intentes negociar por cuenta propia y sigue las indicaciones de evacuación o retiro. En seguridad, también debemos reconocer que no todos los peligros son mecánicos, eléctricos o físicos. Existen peligros sociales y del entorno. Una mala decisión en una situación de conflicto puede generar consecuencias graves. La conducta esperada es simple: no confrontar, comunicar, retirarse y proteger la integridad del equipo. Incidente y accidente. Ahora revisemos la diferencia entre incidente y accidente. Un incidente es un evento repentino no deseado relacionado con el trabajo en el que podría haber ocurrido un daño o deterioro de la salud, pero no llegó a materializarse. Muchas veces se le llama casi accidente o near miss. Un accidente es un evento repentino no deseado relacionado con el trabajo que produce una lesión, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. También puede generar daño a equipos, procesos o ambiente, dependiendo del caso. ¿Por qué es importante reportar incidentes si nadie se lesionó? Porque un incidente es una advertencia. Es una oportunidad de corregir antes de que ocurra algo peor. Si una herramienta cae cerca de un trabajador y no lo golpea, eso es un incidente. Si no reportamos, la próxima vez puede golpear a alguien. Si un vehículo invade una zona de trabajo pero no atropella a nadie, eso es un incidente. Si no corregimos la señalización o el control de tránsito, la próxima vez puede ser fatal. Una cultura preventiva fuerte reporta incidentes, condiciones inseguras y actos inseguros sin miedo. No para castigar, sino para aprender. La pregunta no debe ser: ¿hubo lesionado? La pregunta debe ser: ¿qué pudo haber pasado y qué haremos para que no ocurra? Investigación de incidentes. Cuando ocurre un incidente o accidente, se debe investigar. Investigar no significa buscar culpables. Significa entender qué sucedió, por qué sucedió y qué medidas se deben implementar para que no vuelva a ocurrir. La información clave que se debe recoger incluye 3 preguntas: ¿qué sucedió?, ¿por qué sucedió?, y ¿cuáles son las medidas para evitar repetición? Para responder bien, debemos recoger datos. ¿Quiénes estaban presentes? ¿Qué tarea se realizaba? ¿Qué equipos se usaban? ¿Qué procedimiento aplicaba? ¿Había permiso? ¿Se hizo ATS? ¿El trabajador estaba capacitado? ¿Había supervisión? ¿El área estaba señalizada? ¿Las herramientas estaban en buen estado?
¿Qué condiciones ambientales existían? ¿Qué controles fallaron? También debemos distinguir entre causas inmediatas y causas básicas. Las causas inmediatas pueden ser actos o condiciones subestándares. Las causas básicas pueden estar relacionadas con falta de capacitación, planificación deficiente, presión de tiempo, mantenimiento insuficiente, procedimiento incompleto o supervisión inadecuada. Una investigación efectiva termina con acciones correctivas. No basta con escribir capacitar al personal para todo. Las acciones deben ser específicas, responsables, medibles y con fecha de cumplimiento. Investigar es aprender. Y aprender es prevenir. Acciones en caso de accidente o incidente. Todo evento debe ser notificado y comunicado de forma inmediata a través de los canales establecidos, especialmente al supervisor de sede o responsable correspondiente. Si ocurre un accidente con lesión a personas, la prioridad es atender al afectado. No se debe mover innecesariamente a una persona lesionada si se sospecha una lesión grave, salvo que exista un peligro mayor como incendio, tránsito, caída de objetos o exposición a sustancias. Se debe activar la respuesta de emergencia, solicitar apoyo médico y comunicar al jefe de operaciones y al responsable de seguridad y salud en el trabajo. Si el evento genera daño a instalaciones, maquinaria, equipos o medio ambiente, se deben aplicar medidas correctivas iniciales para minimizar la afectación. Por ejemplo, si hay un derrame, se debe controlar la fuente si es seguro hacerlo, contener el producto, señalizar el área, usar el kit de derrames y comunicar de inmediato. Si la gravedad del evento puede tipificarse como un siniestro mayor, se debe proceder conforme al plan de emergencias. Esto puede incluir evacuación, comunicación externa, activación de brigadas, coordinación con bomberos, ambulancia u otras autoridades. Un punto importante, no ocultes incidentes. No minimices lesiones. No cambies la escena sin autorización, salvo que sea necesario para proteger la vida o evitar un daño mayor. La información temprana y veraz ayuda a responder mejor. En caso de accidente, mantén la calma. Primero, protege la zona. Segundo, comunica. Tercero, atiende o solicita atención. Cuarto, evita que otras personas se expongan. Quinto, conserva la información para la investigación. Recordemos, un evento mal comunicado puede empeorar. Un evento comunicado a tiempo puede controlarse. No es accidente de trabajo. También es importante conocer que situaciones no son consideradas accidente de trabajo, de acuerdo con los criterios establecidos por la normativa y la gestión correspondiente. Por ejemplo, los accidentes ocurridos en el trayecto de ida y retorno al centro de trabajo no siempre se consideran accidente de trabajo, salvo condiciones específicas definidas legalmente o por el seguro aplicable. También se excluyen aquellos causados por participar en riñas, acciones ilegales o incumplir una orden estricta específica de la empresa. No se consideran accidentes de trabajo los ocurridos durante actividades recreativas, deportivas o culturales cuando no tienen relación laboral directa, ni los ocurridos durante permisos, licencias o vacaciones. También se excluyen aquellos causados por consumo de alcohol o sustancias estupefacientes, así como lesiones voluntariamente autoinfligidas. ¿Por qué revisamos esto? No para restar importancia a una lesión, sino para entender que el trabajo tiene límites y responsabilidades. La empresa protege y gestiona los riesgos laborales, pero el trabajador también debe actuar con responsabilidad dentro y fuera de la jornada. En términos preventivos, la recomendación es clara. Respeta las normas, evita conflictos, no consumas sustancias que afecten tu capacidad, no realices actividades no autorizadas y comunica cualquier situación que pueda comprometer tu seguridad. La seguridad también depende de la conducta personal. Reglas de tránsito y responsabilidades del conductor.
Los vehículos de transporte de personal deben ser conducidos únicamente por personal autorizado y con licencia de conducir vigente. Esta regla es fundamental. Un vehículo no es solo un medio de transporte, también es una fuente de riesgo que puede causar lesiones graves o fatales. El conductor debe respetar las señales de tránsito, evitar actos imprudentes y mantener una conducción defensiva. En trabajos viales, el riesgo aumenta porque se comparte espacio con vehículos externos, maquinaria, peatones, trabajadores, desvíos, señalización temporal y condiciones cambiantes. Entre las responsabilidades del conductor están cumplir el decálogo del conductor, portar su licencia, verificar la documentación del vehículo, contar con botiquín, extintor y dispositivos requeridos, y realizar el checklist preuso. El checklist preuso no debe llenarse por cumplir. Debe incluir revisión de luces, frenos, neumáticos, espejos, limpiaparabrisas, claxon, cinturones, niveles, extintor, botiquín, cono si aplica, documentación y condiciones generales del vehículo. Si el vehículo presenta una falla crítica, no debe operarse. Un freno defectuoso, una llanta en mal estado, luces inoperativas o falta de cinturones pueden convertirse en una tragedia. Como pasajero, también tienes responsabilidad. Usa cinturón de seguridad, no distraigas al conductor, no subas o bajes con el vehículo en movimiento, respeta la capacidad del vehículo y reporta cualquier condición insegura. La seguridad vial no es solo responsabilidad del conductor. Es responsabilidad de todos los ocupantes y de quienes planifican el traslado. Señales preventivas. Las señales de tránsito permiten ordenar la circulación, advertir peligros, establecer obligaciones y brindar información. En trabajos viales, entender la señalización es vital porque nos ayuda a proteger tanto a los trabajadores como a los usuarios de la vía. Una señal mal colocada, sucia, caída, poco visible o insuficiente puede generar confusión y accidentes. Por eso, cuando trabajamos en vía, debemos verificar que las señales sean adecuadas, visibles, reflectivas y estables y coherentes con el plan de control de tránsito. Las señales no son decoración. Son dispositivos de seguridad. Le comunican al conductor qué debe esperar y cómo debe comportarse. También delimitan áreas de trabajo, rutas de desvío, zonas de reducción de velocidad y presencia de personal. Como trabajador, debes respetar la señalización y no retirarla sin autorización. Si observas una señal caída, movida o dañada, repórtala. Si una zona de trabajo no está señalizada, no debe iniciarse la actividad hasta que se implementen los controles correspondientes. Una regla sencilla: si el conductor no entiende a tiempo lo que sucede en la vía, el trabajador queda expuesto. Las señales preventivas tienen la función de advertir sobre un peligro o una situación inesperada en la vía. Generalmente tienen fondo amarillo, símbolos negros y forma de rombo o diamante. Estas señales preparan al conductor para reducir velocidad, estar atento y tomar decisiones seguras. Algunos ejemplos son curva peligrosa, zona de niños, reducción de calzada, trabajos en la vía, estrechamiento, presencia de maquinaria o desvío. En una zona de trabajo, la señal preventiva debe ubicarse con anticipación suficiente. Si la señal se coloca demasiado cerca del peligro, el conductor no tendrá tiempo para reaccionar. Si se coloca mal orientada o sin visibilidad, pierde efectividad. Para el personal de campo, estas señales son parte de los controles colectivos. Ayudan a disminuir la probabilidad de atropello, choque, invasión del área de trabajo o maniobras bruscas. Cuando veas una señal preventiva, interpreta el mensaje: hay un peligro adelante. Y si tú eres parte del equipo que instala la señalización, asegúrate de que el mensaje llegue antes de que el riesgo se materialice. Señales reglamentarias. Las señales reglamentarias informan obligaciones, restricciones o prohibiciones.
Generalmente usan colores como blanco, rojo, negro o azul, según el tipo de señal y el mensaje. Algunos ejemplos son límite de velocidad, prohibido estacionar, sentido obligatorio, uso obligatorio de luces, no adelantar o pare. Estas señales no solo informan, establecen una regla que debe cumplirse. En trabajos viales, las señales reglamentarias son esenciales para controlar la velocidad, restringir maniobras peligrosas y ordenar el paso de vehículos. Por ejemplo, una reducción temporal de velocidad debe ser visible y coherente con la zona de trabajo. Si el conductor no reduce, aumenta el riesgo para trabajadores y usuarios. Como trabajador, también debes respetar estas señales. No cruces por zonas prohibidas, no estaciones vehículos donde bloqueen visibilidad, no ingreses maquinaria sin autorización y respeta el flujo definido. Las reglas de tránsito no se suspenden porque estamos trabajando. Al contrario, se vuelven más importantes porque el entorno es más riesgoso. Señales informativas. Las señales informativas brindan información útil al usuario de la vía. Pueden indicar direcciones, nombres de calles, servicios cercanos, estacionamiento permitido, rutas alternas o puntos de interés. Aunque muchas veces se perciben como menos críticas que las preventivas o reglamentarias, también cumplen una función de seguridad. Una información clara evita maniobras repentinas, confusión, frenadas bruscas o ingresos incorrectos a zonas de trabajo. En proyectos viales, una buena señal informativa puede orientar a los conductores durante un desvío, indicar accesos, salidas, rutas seguras y zonas de servicio. Cuando la información es confusa, se incrementa la probabilidad de errores. Para el trabajador, el mensaje es: la señalización debe ser completa. No basta con advertir el peligro, también debemos orientar correctamente a las personas. La buena comunicación visual salva tiempo, reduce conflictos y previene accidentes. Seguridad vial. La educación vial y la seguridad vial van de la mano. La educación vial enseña normas, señales de tránsito y conductas seguras a conductores, peatones y pasajeros. La seguridad vial incluye medidas y regulaciones que protegen a las personas en calles y carreteras. En nuestro trabajo, la seguridad vial es especialmente importante porque muchas actividades se realizan cerca de vehículos en movimiento. Un conductor distraído, una señal mal colocada, un trabajador fuera de la zona segura o una barrera insuficiente pueden generar un accidente grave. Por eso, cuando trabajes en vía, recuerda algunos principios básicos: mantente siempre dentro del área delimitada, usa chaleco de alta visibilidad, evita dar la espalda al tránsito por tiempo prolongado, respeta al banderillero, no cruces sin verificar, no te ubiques en puntos ciegos de maquinaria y mantén comunicación con tu equipo. También es fundamental mantener orden en la zona de trabajo. Herramientas, materiales o residuos fuera de lugar pueden obligar al trabajador a salir del área protegida o generar obstáculos para peatones y vehículos. La seguridad vial no se basa en confiar en que todos conducirán bien. Se basa en anticipar errores y crear barreras de protección. Ese es el enfoque preventivo, no esperar que el peligro se acerque, sino controlarlo antes. Trabajos de alto riesgo. Trabajos en altura. Los trabajos en altura son actividades de alto riesgo porque una caída puede producir lesiones graves o fatales. Antes de iniciar cualquier trabajo en altura, se debe inspeccionar el equipo de protección contra caídas, verificar la línea de vida y asegurar que los puntos de anclaje sean seguros. El arnés debe estar en buen estado, sin cortes, quemaduras, deformaciones, costuras dañadas o partes metálicas deterioradas. La línea de vida, conectores, ganchos y absorbedores de impacto también deben inspeccionarse. Un equipo dañado no debe usarse. El punto de anclaje debe ser resistente y adecuado. No todo tubo, baranda, estructura o elemento metálico sirve como anclaje.
Usar un punto inadecuado puede dar una falsa sensación de seguridad. Además, se debe verificar el acceso, la superficie de trabajo, la protección colectiva, el clima, la presencia de viento, lluvia, energía eléctrica cercana, herramientas que puedan caer y la existencia de un plan de rescate. Un error frecuente es pensar, solo subiré un momento. Muchos accidentes ocurren precisamente en tareas cortas, porque la persona se confía y omite controles. La duración no define el riesgo. Una caída puede ocurrir en segundos. Antes de subir, pregúntate: ¿estoy autorizado? ¿Tengo arnés inspeccionado? ¿Tengo punto de anclaje seguro? ¿Hay línea de vida? ¿El área inferior está señalizada? ¿Existe plan de rescate? Si alguna respuesta es no, no inicies. Espacios confinados. Un espacio confinado es un área que no está diseñada para ocupación continua, tiene medios limitados de entrada o salida y puede presentar atmósferas peligrosas u otros riesgos. Ejemplos pueden incluir tanques, cisternas, cámaras, ductos, pozos, alcantarillas, estructuras cerradas o ambientes encapsulados. No se debe ingresar a un espacio confinado sin revisar y entender el procedimiento de acceso. Es obligatorio contar con permiso respectivo, medición de gases, ventilación si aplica, vigilancia externa, comunicación, equipos de rescate y personal autorizado. La medición de gases es crítica. Debe verificarse oxígeno, gases inflamables y gases tóxicos según el riesgo. Un ambiente puede parecer normal y ser mortal. La falta de oxígeno no se ve. El monóxido de carbono no se huele. Algunos gases inflamables pueden acumularse sin ser detectados por los sentidos. También se deben controlar otros riesgos: atrapamiento, caída, ruido, calor, sustancias peligrosas, energía eléctrica, ingreso de agua, polvo, visibilidad reducida o dificultad para evacuar. Una regla de oro: nadie ingresa solo a un espacio confinado. Debe existir un vigía o monitor externo, comunicación permanente y plan de rescate. El rescate improvisado puede generar más víctimas. Muchas fatalidades en espacios confinados ocurren cuando un compañero intenta rescatar sin protección y también queda expuesto. Si trabajas en un espacio confinado, respeta el permiso, la medición, la ventilación y las instrucciones. Si la alarma del detector suena, si te sientes mareado, si cambia el ambiente o si se pierde comunicación, debes evacuar. Trabajo en caliente. El trabajo en caliente incluye actividades como soldadura, corte, esmerilado, oxicorte, calentamiento, uso de llama abierta o cualquier actividad que genere chispas, calor o fuentes de ignición. Estos trabajos presentan riesgos de quemaduras, incendios, explosiones, proyección de partículas, gases tóxicos, radiación, daño visual y afectación respiratoria. Por eso requieren controles específicos. Antes de iniciar, se debe retirar o proteger material combustible, verificar ventilación, contar con extintor adecuado, delimitar el área, proteger a terceros, inspeccionar equipos, revisar cables y conexiones, utilizar EPP específico y contar con permiso cuando corresponda. El trabajador debe usar careta de soldar, guantes adecuados, mangas o ropa de cuero si aplica, protección respiratoria si hay humos metálicos o ambiente cerrado, protección auditiva y botas de seguridad. También debe protegerse a quienes estén cerca mediante pantallas o barreras. Un riesgo importante es la generación de chispas que pueden desplazarse a varios metros o caer a niveles inferiores. Por eso se debe revisar no solo el punto exacto de trabajo, sino también el entorno y las áreas cercanas. Al terminar, se debe verificar que no queden puntos calientes, brasas, material incandescente o riesgo de reignición. En algunos casos se requiere vigilancia posterior.
El trabajo en caliente nunca debe ejecutarse en ambientes con vapores inflamables, sustancias combustibles no controladas o condiciones no verificadas. Trabajos de alto riesgo en mantenimiento en vía. Los trabajos de mantenimiento en vía son considerados de alto riesgo por la exposición constante al tránsito vehicular. El riesgo principal es el atropello, impacto por vehículo, choque contra maquinaria o invasión del área de trabajo. A diferencia de un área cerrada, la vía es dinámica. Los conductores pueden estar distraídos, cansados, apurados o no respetar la señalización. Además, pueden existir condiciones de baja visibilidad, lluvia, polvo, curvas, pendientes, tránsito pesado o alta velocidad. Por eso, antes de iniciar trabajos en vía, debe implementarse señalización temporal, delimitación, control de tránsito, rutas seguras de ingreso y salida, banderilleros cuando corresponda, iluminación para trabajos nocturnos, chalecos reflectivos y comunicación permanente. El trabajador debe evitar ubicarse fuera de la zona protegida. No debe dar la espalda al flujo vehicular sin necesidad. No debe cruzar la vía sin coordinación. No debe colocarse en puntos ciegos de maquinaria o vehículos. Y debe mantener distancia segura de equipos en operación. La planificación es esencial. Se debe definir el área de trabajo, el área de transición, el área de seguridad, la ubicación de señales, conos, barreras, equipos, personal y vehículos. Un plan de señalización mal ejecutado puede ser tan peligroso como no tener señalización. También se debe considerar la interacción con terceros. Peatones, usuarios de la vía, vecinos o conductores pueden ingresar o interferir. Mantén comunicación, evita confrontaciones y reporta cualquier situación. En vía, la prevención debe ser visible. Si no se ve, no protege. Código de colores y señalización. El propósito de las señales y colores de seguridad es atraer rápidamente la atención sobre situaciones y objetos que pueden afectar la seguridad y la salud, logrando una comprensión rápida del mensaje. Las señales de prohibición indican acciones que no deben realizarse. Por ejemplo, no fumar, no ingresar, no usar celular, prohibido el paso. Estas señales ayudan a evitar conductas peligrosas. Las señales de advertencia alertan sobre un peligro. Pueden indicar riesgo eléctrico, material inflamable, caída de objetos, piso resbaloso, maquinaria en movimiento o sustancias peligrosas. Las señales de obligación indican una acción necesaria. Por ejemplo, uso obligatorio de casco, lentes, guantes, protección auditiva, arnés o respirador. Estas señales recuerdan controles mínimos para ingresar o trabajar en un área. Las señales informativas orientan sobre rutas de evacuación, botiquines, puntos de reunión, salidas de emergencia, equipos contra incendio o ubicación de servicios. También existen señales relacionadas con lucha contra incendios, generalmente asociadas a equipos como extintores, gabinetes, mangueras o alarmas. Como trabajador, debes conocer y respetar la señalización. Si una señal está dañada, cubierta, mal ubicada o confusa, repórtala. Una señal que no comunica adecuadamente pierde su función preventiva. Preparación y respuesta ante emergencias. La preparación y respuesta ante emergencias busca que la organización esté lista para actuar frente a situaciones críticas. Una emergencia puede ser un incendio, accidente grave, derrame, sismo, evacuación, colapso, accidente vehicular, exposición a sustancias peligrosas o cualquier evento que requiera respuesta inmediata. La empresa cuenta con brigadas de emergencia, como Brigada de Primeros Auxilios, Brigada de Control de Derrames, Brigada de Lucha contra Incendios y Evacuación. Cada brigada cumple un rol específico, pero todos los trabajadores deben conocer qué hacer en una emergencia. Lo primero es mantener la calma. El pánico aumenta el riesgo. Lo segundo es comunicar.
Una emergencia no comunicada a tiempo puede crecer. Lo tercero es protegerse. Nadie debe exponerse innecesariamente. Lo cuarto es seguir las rutas, puntos de reunión e instrucciones del personal responsable. Si se activa una alarma o se indica evacuación, detén la actividad si es seguro hacerlo, apaga equipos si corresponde, no corras, no regreses por objetos personales. Ayuda si puedes sin exponerte y dirígete al punto de reunión. En caso de incendio, solo personal entrenado debe intentar usar extintor, y únicamente si el fuego es incipiente, existe ruta de escape y se cuenta con el equipo adecuado. Si no estás entrenado o el fuego crece, evacúa. En caso de derrame, no toques el producto si no sabes qué es. Aísla el área, comunica y espera instrucciones. La ficha de datos de seguridad será clave para decidir la respuesta. La preparación salva vidas porque reduce la improvisación. Plan de respuesta ante emergencias. El plan de respuesta ante emergencias establece cómo actuar frente a diferentes escenarios. Define responsabilidades, canales de comunicación, rutas de evacuación, puntos de reunión, recursos disponibles, brigadas, equipos y procedimientos. Para que el plan funcione, todos deben conocerlo. No basta con que exista un documento archivado. Debe difundirse, practicarse mediante simulacros y actualizarse cuando cambian las condiciones del proyecto o sede. Como trabajador, debes saber dónde están los extintores, el botiquín, la camilla, las rutas de evacuación, el punto de reunión y los números de emergencia. También debes conocer a quién comunicar un evento y cómo reportarlo. Un buen plan responde preguntas simples: ¿qué hago? ¿A quién aviso? ¿Por dónde evacúo? ¿Dónde me reúno? ¿Qué equipos puedo usar? ¿Qué no debo hacer? Durante una emergencia, las decisiones deben ser rápidas. Por eso el aprendizaje debe ocurrir antes. No esperes a una emergencia real para recién preguntar por la ruta de evacuación. Primeros auxilios. Los primeros auxilios son importantes porque reducen la gravedad de las lesiones, permiten actuar de manera rápida mientras llega la asistencia médica, fortalecen la cultura preventiva y pueden salvar vidas. Sin embargo, primeros auxilios no significa improvisar. Deben ser aplicados por personal capacitado o bajo instrucciones adecuadas. Una ayuda mal realizada puede agravar una lesión. Si ocurre un accidente, evalúa primero la seguridad de la escena. No ingreses a un área peligrosa sin control. Luego comunica y solicita apoyo. Si estás capacitado, aplica primeros auxilios básicos según la situación: controlar hemorragias, mantener vía aérea, inmovilizar, enfriar una quemadura, acompañar a la persona y evitar que se agrave. No muevas a una persona con posible lesión de columna, caída de altura o trauma severo, salvo que exista riesgo inmediato mayor. No des alimentos, bebidas ni medicamentos sin indicación. No aplique sustancias caseras en heridas o quemaduras. Los primeros minutos son valiosos. Por eso debemos saber dónde está el botiquín, quiénes son los brigadistas y cómo activar la atención médica. La mejor atención es prevenir el accidente. Pero si ocurre, la respuesta ordenada puede marcar la diferencia. ¿Qué hacer en caso de emergencia? En caso de emergencia, recuerda una secuencia sencilla: protege, comunica, actúa y evacúa si corresponde. Protege significa asegurar tu propia vida y evitar que más personas se expongan. No te conviertas en otra víctima. Comunica significa avisar de inmediato al supervisor, brigadista o responsable. Actúa significa aplicar solo las acciones para las cuales estás preparado y autorizado. Evacúa significa retirarte por una ruta segura hacia el punto de reunión cuando la situación no requiera. También es importante no generar rumores. Durante una emergencia, la información debe ser clara y oficial. Evita correr,
gritar, regresar al área, bloquear accesos o usar el celular si eso retrasa la evacuación. Si eres testigo de una emergencia, brinda información precisa: qué ocurrió, dónde ocurrió, cuántas personas están involucradas, qué peligros existen y qué ayuda se necesita. En emergencias, la disciplina salva vidas. ¿Están prestando atención? Muy bien, ahora continuemos. Equipos de protección personal. Los equipos de protección personal, conocidos como EPP, son una barrera entre el trabajador y el peligro. En la presentación se mencionan distintos EPP. Ropa de trabajo, cascos homologados, guantes de cuero, guantes paraquímicos, guantes dieléctricos, guantes de soldador, escarpines, máscara para soldar, careta para esmerilado, mangas de cuero, botas de jeve, botas de seguridad, trajes para lluvia, gafas contra impacto y antipolvo, respiradores, protectores auditivos, arnés de seguridad, línea de vida y chalecos de alta visibilidad. Cada EPP tiene una función. El casco protege contra golpes y caída de objetos. Los lentes protegen contra partículas, polvo y salpicaduras. Los guantes protegen las manos, pero deben seleccionarse según el riesgo. No es lo mismo un guante de cuero que un guante químico o dieléctrico. Las botas protegen contra impactos, perforaciones, humedad o sustancias según el tipo. El respirador protege contra polvo, gases o vapores solo si el filtro es adecuado y está en buen estado. El chaleco reflectivo es fundamental en trabajos viales porque mejora la visibilidad del trabajador. El arnés y línea de vida son críticos en trabajos en altura. La careta de esmerilado y la máscara de soldar protegen el rostro y la vista frente a partículas, radiación o chispas. Pero el EPP no sirve si se usa mal. Un casco sin barbiquejo en altura puede caer. Un respirador mal ajustado no protege. Un guante roto expone la mano. Un lente rayado reduce visibilidad. Un arnés mal colocado puede fallar durante una caída. Por eso, antes de usar EPP, inspecciónalo. Verifica estado, limpieza, ajuste, talla y compatibilidad con otros equipos. Si está dañado, solicita cambio. No modifiques tu EPP, no lo compartas si es de uso personal sin higiene adecuada y no lo uses para fines distintos. Recuerda, el EPP es el último nivel de control, pero cuando es obligatorio, su uso correcto no es negociable. Equipos de protección colectiva. Los equipos de protección colectiva protegen a varias personas al mismo tiempo. Son especialmente importantes porque no dependen únicamente de la conducta individual. En trabajos viales se incluyen señalización temporal, conos de tráfico, banderolas reflectivas, paneles de advertencia y de obra, balizas, cintas de seguridad, banderilleros con paletas reflectivas, barreras físicas, vallas metálicas o plásticas, barandas de contención, bloques tipo jersey, sistemas de iluminación, torres de iluminación portátil, reflectores y luces intermitentes para vehículos y maquinaria. Mientras el EPP protege al trabajador individual, la protección colectiva busca separar, aislar, advertir o controlar el peligro desde el entorno. Por ejemplo, una barrera física puede impedir que un vehículo ingrese al área de trabajo. Una baranda puede evitar una caída. Una baliza puede mejorar la visibilidad nocturna. Un cono puede canalizar el tránsito. Un banderillero puede ordenar el paso. Los controles colectivos deben implementarse antes de iniciar la actividad. No se debe empezar a trabajar y luego señalizar. La secuencia correcta es planificar, señalizar, delimitar, verificar y recién ejecutar. También deben mantenerse durante toda la actividad. Si un cono se cae, se repone. Si una cinta se rompe, se cambia. Si una luz deja de funcionar, se reporta. Si la señalización se vuelve insuficiente por aumento de tránsito o baja visibilidad, se refuerza. Un área bien protegida demuestra orden,
profesionalismo y respeto por la vida. Uso y control de herramientas. Las herramientas pueden ser manuales, eléctricas, neumáticas, hidráulicas o de medición. Cada tipo tiene riesgos específicos y requisitos de uso. Antes de usar una herramienta, debes seleccionar la adecuada para la tarea. Usar una herramienta incorrecta aumenta el esfuerzo, reduce el control y puede causar lesiones. Luego debes inspeccionarla. Verificar estado físico, cables, enchufes, guardas, mangos, discos, puntas, mangueras, conexiones, batería o calibración según corresponda. Está prohibido modificar herramientas, retirar guardas, usar equipos en mal estado o utilizarlos de manera incorrecta. Una herramienta adaptada de forma artesanal puede fallar sin aviso. Los principales riesgos incluyen cortes, golpes, atrapamientos, descargas eléctricas, proyección de partículas, ruido, vibración, quemaduras y lesiones musculoesqueléticas. Para prevenirlo se requiere inspección, mantenimiento, almacenamiento seguro, capacitación y uso de EPP. Las herramientas eléctricas deben tener cables y enchufes en buen estado. No deben usarse con manos mojadas o en ambientes húmedos sin protección adecuada. Las herramientas de corte o esmerilado deben usar discos correctos, guardas instaladas y protección facial. Las herramientas manuales deben tener mangos firmes y no presentar deformaciones. El almacenamiento también importa. Una herramienta tirada en el piso puede causar tropiezos, daños o deterioro. Deben guardarse limpias, ordenadas y protegidas. Si una herramienta está dañada, no la uses. Retírala, identifícala y repórtala. El control de herramientas previene accidentes y mejora la calidad del trabajo. ¿Qué es el extintor? El extintor es un equipo portátil diseñado para controlar incendios incipientes. Es decir, fue creado para actuar cuando el fuego recién inicia y todavía puede ser controlado de manera segura. No todos los extintores sirven para todos los fuegos. Por eso es importante conocer el tipo de fuego y el agente extintor adecuado. También es importante que el extintor esté visible, accesible, señalizado, cargado, con presión correcta, precinto, manguera en buen estado y mantenimiento vigente. Para usar un extintor, normalmente se aplica la técnica básica: retirar el seguro, apuntar a la base del fuego, presionar la manija y barrer de lado a lado. Sin embargo, solo debe intentarse si el trabajador está capacitado, si el fuego es pequeño, si hay una ruta de escape, si no hay humo peligroso y si el extintor es adecuado. Nunca te coloques entre el fuego y la salida. Nunca intentes combatir un incendio que crece rápidamente. Nunca uses agua en equipos eléctricos energizados o en fuegos donde pueda reaccionar peligrosamente. El extintor es una herramienta de primera respuesta, no una garantía para enfrentar cualquier incendio. La prioridad siempre será la vida. Si no es seguro, evacúa y comunica. Clases de fuego. Los incendios se clasifican según el material combustible involucrado. Esta clasificación permite seleccionar el extintor correcto. El fuego clase A involucra materiales sólidos comunes como madera, papel, cartón, telas o algunos plásticos. El fuego clase B involucra líquidos inflamables como gasolina, pinturas, solventes o aceites. El fuego clase C involucra equipos eléctricos energizados. En otros contextos también se consideran fuegos por metales combustibles o aceites de cocina, dependiendo del estándar aplicable. ¿Por qué es importante? Porque usar un agente equivocado puede empeorar el incendio o poner en riesgo al trabajador. Por ejemplo, aplicar agua sobre un equipo eléctrico energizado puede causar descarga eléctrica. Aplicar agua sobre ciertos líquidos inflamables puede dispersar el combustible. En el lugar de trabajo debemos identificar qué tipos de fuego podrían presentarse. En un taller puede haber electricidad, combustibles, aceites y material sólido.
En una obra vial puede haber maquinaria, combustible, residuos, soldadura o trabajos en caliente. Los extintores deben estar seleccionados de acuerdo con estos riesgos. Además, deben estar libres de obstáculos, señalizados y ubicados estratégicamente. La prevención de incendios empieza antes del fuego. Orden y limpieza, control de fuentes de ignición, almacenamiento correcto, mantenimiento eléctrico y control de trabajos en caliente. Tetraedro del fuego y formas de extinción. Para que exista fuego se necesitan 4 elementos: combustible, oxígeno, calor y reacción en cadena. A esto se le conoce como tetraedro del fuego. El combustible es el material que puede arder: madera, papel, tela, gasolina, aceite, gas, plástico u otros. El oxígeno normalmente proviene del aire. El calor es la energía que inicia o mantiene la combustión. La reacción en cadena permite que el fuego continúe. Las formas de extinción se basan en eliminar uno de estos elementos. Separación significa retirar o aislar el combustible. Sofocación significa reducir o eliminar el oxígeno. Enfriamiento significa disminuir la temperatura. Inhibición significa interrumpir la reacción en cadena. Por ejemplo, cuando usamos agua en un fuego clase A, principalmente enfriamos. Cuando usamos polvo químico seco, puede actuar por inhibición y sofocación según el caso. Cuando cerramos una válvula de gas, eliminamos o separamos el combustible. Cuando cubrimos un recipiente pequeño en combustión con una tapa adecuada, sofocamos. Entender el tetraedro ayuda a prevenir. Si controlamos combustibles, fuentes de calor, ventilación y reacciones, reducimos el riesgo de incendio. Por eso no se debe fumar en zonas prohibidas, no se deben acumular residuos combustibles, no se deben sobrecargar tomacorrientes y no se deben hacer trabajos en caliente sin control. El mejor incendio es el que nunca empieza. Salud ocupacional, botiquín y asistencia. La salud ocupacional busca prevenir enfermedades y daños a la salud derivados del trabajo. No solo se enfoca en accidentes visibles, sino también en exposición a ruido, polvo, sustancias químicas, posturas forzadas, vibración, estrés térmico, radiación, fatiga y otros factores. El botiquín de primeros auxilios debe contar con implementos necesarios para atender casos de emergencia. También se menciona la disponibilidad de camilla rígida para la evacuación del accidentado. Estos recursos deben estar ubicados en lugares accesibles y conocidos por el personal. La asistencia al accidentado requiere comunicación permanente y disponibilidad de números de emergencia, ambulancias, hospitales, bomberos u otros medios pertinentes. En oficina y sedes de clientes también debe existir esta información. Como trabajador, debes informar si identificas falta de insumos en el botiquín, vencimientos, dificultad de acceso o desconocimiento del personal. Los recursos de emergencia no sirven si nadie sabe dónde están o si están incompletos. Cuidar la salud también implica reportar síntomas relacionados con el trabajo. Si presentas mareos, dificultad respiratoria, dolor intenso, irritación, pérdida auditiva, fatiga extrema o cualquier molestia asociada a la actividad, debes comunicarlo. La prevención también es escuchar al cuerpo. Examen médico ocupacional. Todo personal que ingresa a laborar debe pasar por una evaluación médica ocupacional, conocida como examen médico preocupacional o de preingreso. Este examen permite evaluar si la persona se encuentra apta para realizar determinadas actividades según los riesgos del puesto. El examen médico no debe verse como un obstáculo. Es una medida de prevención. Ayuda a proteger al trabajador y a asignar tareas de acuerdo con su condición de salud y exposición. Dependiendo del puesto, pueden evaluarse aspectos físicos, mentales, auditivos, visuales, respiratorios, musculoesqueléticos u otros. Por ejemplo, no todos los trabajos tienen las mismas exigencias.
Un trabajo en altura, un espacio confinado, una labor con exposición a ruido o una actividad de conducción pueden requerir criterios específicos. La información médica debe manejarse con confidencialidad y respeto. Lo importante para la gestión es conocer la aptitud ocupacional y las restricciones o recomendaciones aplicables. Como trabajador, brinda información veraz durante la evaluación. Ocultar una condición puede ponerte en riesgo. La salud ocupacional busca prevenir, no discriminar. Medio ambiente, definición. Ahora ingresamos al componente ambiental. El medio ambiente es todo lo que nos rodea: aire, agua, suelo, flora, fauna, personas, comunidades, infraestructura y relaciones entre elementos naturales y artificiales. En el trabajo, nuestras actividades pueden interactuar con el ambiente. Podemos generar residuos, polvo, ruido, emisiones, consumo de agua, consumo de energía, derrames, uso de químicos, afectación de suelos o molestias a terceros. Cuidar el ambiente no es una actividad separada de la operación. Es parte de trabajar correctamente. Un derrame de aceite no solo ensucia, puede contaminar suelo y agua. Un residuo mal segregado puede generar costos, riesgos sanitarios y contaminación. El ruido excesivo puede afectar a trabajadores y comunidades. El uso ineficiente de recursos aumenta impactos y pérdidas. Cada trabajador puede contribuir con acciones simples. Segregar residuos, evitar derrames, cerrar grifos, apagar equipos innecesarios, usar bandejas de contención, reportar fugas, mantener orden, no quemar residuos, no verter sustancias al suelo o desagüe, y respetar las áreas autorizadas. La responsabilidad ambiental empieza en pequeñas decisiones diarias. Cuidar el ambiente es cuidar el lugar donde vivimos y trabajamos. Aspecto e impacto ambiental. Un aspecto ambiental es un elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. Algunos ejemplos son generación de residuos sólidos, generación de ruido, uso de aceites y grasas, consumo de agua, consumo de energía, emisiones de polvo o almacenamiento de sustancias químicas. Un impacto ambiental es cualquier cambio en el medio ambiente, adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de esos aspectos ambientales. Por ejemplo, los residuos sólidos mal manejados pueden generar contaminación de suelo. El ruido puede generar contaminación sonora. Los aceites y grasas pueden contaminar suelo y agua. La relación es simple: el aspecto es la causa o interacción, el impacto es la consecuencia. Si una actividad usa combustible, el aspecto puede ser consumo de combustible y posible derrame. Los impactos pueden ser agotamiento de recursos, contaminación de suelo, contaminación de agua o emisión de gases. ¿Por qué debemos entender esto? Porque al identificar aspectos ambientales podemos prevenir impactos. Si sabemos que existe riesgo de derrame, usamos bandejas, kits de emergencia, almacenamiento adecuado y capacitación. Si sabemos que generamos residuos, implementamos segregación, contenedores, rotulado y disposición autorizada. En una obra o sede, cada trabajador debe reconocer los aspectos de su actividad. Quien manipula combustible debe prevenir derrames. Quien genera residuos debe segregarlos. Quien usa herramientas ruidosas debe respetar controles. Quien almacena químicos debe revisar etiquetas y compatibilidad. La gestión ambiental no depende solo del área ambiental. Depende de cada persona que ejecuta una actividad. Control de sustancias peligrosas. Ahora todos visualicen la imagen de la botella que tienen al frente y digan la primera sustancia que se le viene a la mente. Todos pensaron diferentes sustancias. ¿Por qué? La respuesta es, porque no está rotulado. Las sustancias peligrosas requieren controles específicos porque pueden generar daños a la salud, incendios, explosiones, contaminación o reacciones peligrosas.
Para un buen almacenamiento de productos químicos, se deben considerar las etiquetas, compatibilidad, ventilación, contención, orden, acceso restringido, señalización, disponibilidad de ficha de datos de seguridad y equipos de respuesta ante derrames. No todos los productos pueden almacenarse juntos. Algunos pueden reaccionar entre sí. Por ejemplo, inflamables, oxidantes, corrosivos, tóxicos o reactivos deben manejarse según sus características. Por eso es importante revisar la información del producto y no asumir que todos los envases son iguales. Los productos deben estar identificados. Nunca se debe usar un envase sin etiqueta o trasvasar sustancias a botellas de bebidas o recipientes no autorizados. Eso puede causar intoxicaciones o errores graves. También se deben usar bandejas de contención cuando exista riesgo de derrame, mantener tapas cerradas, evitar exposición al sol o calor si aplica, y contar con material absorbente. Antes de manipular una sustancia, pregúntate, ¿sé qué producto es? ¿Conozco sus riesgos? ¿Tengo EPP adecuado? ¿Hay ventilación? ¿Tengo ficha de datos de seguridad? ¿Sé qué hacer si se derrama o si hay contacto con piel u ojos? Con sustancias peligrosas, la información es parte del control. Rombo NFPA 704. El Rombo NFPA 704 es un sistema de identificación de peligros de materiales. Utiliza colores y números para comunicar rápidamente riesgos para la salud, inflamabilidad, reactividad y peligros especiales. El color azul se relaciona con peligro para la salud. El rojo indica inflamabilidad. El amarillo indica reactividad o inestabilidad. El blanco se usa para información especial, como oxidante, corrosivo u otro símbolo según el caso. Los números generalmente van de 0 a 4, donde 0 representa peligro mínimo y 4 representa peligro severo. Por ejemplo, un producto con inflamabilidad alta requiere mayor control frente a chispas, calor o llama abierta. Este rombo ayuda a brigadistas, trabajadores y personal de emergencia a reconocer riesgos rápidamente. Sin embargo, no reemplaza la ficha de datos de seguridad. Es una señal rápida, no toda la información del producto. Cuando veas un rombo NFPA, no lo ignores. Interpreta el nivel de riesgo y actúa con precaución. Si no sabes qué significa, pregunta antes de manipular el producto. La identificación correcta evita errores. Y en materiales peligrosos, un error puede tener consecuencias graves. Ficha de datos de seguridad. La ficha de datos de seguridad, también conocida como FDS o SDS, es el documento que contiene información detallada sobre una sustancia o mezcla peligrosa. Indica peligros, composición, medidas de primeros auxilios, medidas contra incendios, manejo, almacenamiento, controles de exposición, EPP, propiedades físicas, estabilidad, información toxicológica, ecológica y disposición final, entre otros datos. Antes de usar un producto químico, el trabajador debe tener acceso a la ficha y comprender los puntos esenciales. No siempre es necesario memorizar toda la ficha, pero sí saber dónde encontrarla y qué información revisar. Por ejemplo, si un producto cae en los ojos, la ficha indica cómo actuar. Si se derrama, indica cómo contenerlo. Si se incendia, indica qué agente extintor usar. Si se almacena, indica incompatibilidades. Si se manipula, indica EPP. La FDS debe estar disponible en el lugar de uso o almacenamiento, en idioma comprensible para el personal. También debe estar actualizada y vinculada al producto real. Una mala práctica es usar un químico porque siempre se ha usado así sin revisar su información. Otra mala práctica es guardar productos en envases secundarios sin etiqueta. La regla es clara: producto identificado, ficha disponible, EPP adecuado y personal informado. Sin eso, no se manipula. Manejo de residuos sólidos.
El manejo de residuos sólidos es parte fundamental de la gestión ambiental. Todo residuo generado debe ser identificado, segregado, almacenado temporalmente y dispuesto según los lineamientos establecidos. Segregar significa separar los residuos según su tipo. No todos los residuos deben ir al mismo contenedor. Podemos tener residuos aprovechables, no aprovechables, orgánicos y peligrosos, según el sistema definido. Los residuos peligrosos requieren manejo especial porque pueden contaminar, cortar, intoxicar, incendiarse o afectar la salud. En el trabajo, algunos residuos comunes pueden ser papel, cartón, plástico, restos orgánicos, trapos contaminados, envases de químicos, filtros, aceites usados, residuos metálicos, madera, EPP descartado o residuos de mantenimiento. La segregación correcta facilita reciclaje, reduce impactos, evita contaminación cruzada y mejora el orden. La segregación incorrecta puede convertir un residuo común en peligroso o generar riesgos para quienes manipulan los residuos. Nunca se deben quemar residuos, enterrarlos, arrojarlos al suelo, al agua, a canales, cunetas o desagües. Tampoco se deben mezclar residuos peligrosos con residuos comunes. Como trabajador, tu responsabilidad es colocar cada residuo en el contenedor correcto, mantener el área limpia, cerrar recipientes cuando corresponda, reportar derrames o acumulación excesiva y respetar las indicaciones ambientales. El orden y limpieza no solo mejoran la imagen de la obra. También previenen caídas, incendios, plagas, contaminación y sanciones. La seguridad es parte de quienes somos. Llegamos al final de esta inducción. Hemos revisado conceptos clave de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente. Hablamos de peligros, riesgos, actos y condiciones subestándares, jerarquía de controles, IPERC, ATS, PETAR, incidentes, accidentes, seguridad vial, trabajos de alto riesgo, emergencias, EPP, herramientas, incendios, salud ocupacional, sustancias peligrosas y residuos. Pero más importante que recordar cada palabra es comprender el mensaje central: la seguridad es parte de quienes somos y de cómo trabajamos. A partir de hoy, cada vez que estés frente a una tarea, detente unos segundos y piensa. Identifica los peligros. Evalúa el riesgo. Aplica controles. Usa tu EPP. Respeta la señalización. Reporta lo inseguro. Cuida a tus compañeros. Protege el ambiente. No improvises. No normalices el riesgo. No guardes silencio si algo puede causar daño. Un trabajador preventivo no es el que nunca se equivoca. Es el que aprende, pregunta, reporta, corrige y decide hacer lo correcto aunque nadie lo esté mirando. Recuerda, ningún trabajo es tan urgente como para hacerlo sin seguridad. Ninguna meta vale una lesión. Ninguna producción justifica poner en riesgo una vida. Gracias por participar en esta inducción. Bienvenido al equipo. Desde hoy, tu compromiso cuenta. Tu actitud cuenta. Tu reporte cuenta. Tu vida cuenta. En SGM, la seguridad es parte de quienes somos.